Conexionistas, una nueva entrega de este podcast, un podcast que pues estamos por cumplir el año, Edgar. Así es, un año ya. Y hoy nos acompaña una persona que tiene una trayectoria académica, política, ¿no? De izquierda, que es una gente comprometida y que conozco desde hace muchos años y por lo tanto puedo decir que sí es una persona involucrada con la realidad que está tratando de cambiar. Y hoy nos acompaña Alejandro Colina Fajardo, y Alejandro pues está buscando una candidatura para presidencia municipal, ya nos contará. Y justamente sobre su experiencia desde lo local, quisiera, Alejandro, primero agradecerte que estás con nosotros, que nos estás dando un poco de tu tiempo, que sé que estás bastante ocupado, te he visto muy activo, y bienvenido, Alejandro. Gracias, Edgar. Armando, pues es un gusto participar con ustedes, porque es además articular el municipio con otras zonas del país y también tener la oportunidad de conversar acerca de pues el papel del municipio importantísimo que no lo ha cumplido aún en la naciente democracia mexicana. Entonces, desde ahí yo comprendo el asunto, incluso mi participación política, como una contribución a la democratización del país. Permítanme citar a Alexis de Tocqueville en La democracia en América, que demuestra, incluso empíricamente, que en Estados Unidos se constituye la democracia a partir de los condados. E incluso el concepto del federalismo, que sabemos que tomamos de ellos, pues nace por esta realidad empírica, fenomenológica, diríamos, que no fue teórica, sino es un hecho que ellos vivieron en las colonias, en el condado, y nosotros lo tomamos teniendo una tradición política histórica contraria a la democracia en América, porque acá tenemos la raíz prehispánica, que es totalitaria, para decirlo sin eufemismo, la española, que es autoritaria mínimo, o era Sí. sobre todo por la unidad entre la Iglesia Católica y el Estado, que causó muchos conflictos, y pues la democracia en español por eso ha tenido dificultades en desarrollarse, pero ya empieza a hablarse cada vez más en español la democracia, no solo en España, sino en México y en otras zonas. Aunque tenemos muchas complicaciones en nuestro continente, en América Latina, por las grandes desigualdades. Algo que también observa Tocqueville es la igualdad, no solo, digamos, económica, que tenían como que todos partimos de cero casi, los migrantes, sino también que no había nobleza, no había esa diferencia entre la aristocracia y el tercer estado, digamos, en Europa, que continúa ese mundo ahí existente para que veamos películas y demás y nos divertamos con lo que ocurre allá. Pero acá es distinto y entonces tomamos de Alexis de Tocqueville la idea de que la idea y la realidad, porque hay condiciones, de realmente el municipio para nosotros como el condado y de que finalmente podamos practicar una democracia en el municipio. El municipio es el eslabón más débil de la democracia en México, de la naciente democracia, por los niveles de corrupción groseros, porque se controlan a sí mismo, la Contraloría es municipal, por la propia Constitución Federal, o sea, y entonces sabemos que uno de los problemas graves de la transición a la democracia en México es que tras la alternancia en el 2000 sufrimos una feudalización del poder en los estados, que literalmente fueron virreyes, no, de todos los colores, es un fenómeno nacional. Y entonces, ¿por qué se da esto? Que cuando hay alternancia, cuando finalmente democratizamos, se feudaliza el poder hacia los estados. Pues porque los municipios no son democráticos, porque todo era una ficción, en tanto que nuestra realidad nunca ha correspondido a nuestro marco constitucional, como lo observó en algún momento Emilio Rabazo en la Constitución y la dictadura desde el siglo XIX, que él dijo, pues días
Porfirio Díaz tuvo que anular la Constitución para poder gobernar. Entonces nunca ha habido, en México, lo sabemos todos, un gobierno de leyes de manera, pues, real, confiable, estable, tanto que ahorita es uno de los problemas y no es fácil la solución, ¿no? Menos si lo pensamos a nivel nacional. Yo a nivel municipal es como muy concreto, ¿no? Entonces los actores son como muy cercanos. Además estoy en una ciudad que es una suerte de favela en el Estado de México, en el norponiente del Estado de México, de 430,000 habitantes, y tiene un origen campesino y urbano al mismo tiempo. Aquí se asentaron fábricas importantes en textiles y en papel. Tuvo la Kimberly-Clark hasta finales del siglo pasado, creo por ahí, en progreso industrial, que ahora va a haber ahí donde estaba la Kimberly-Clark, creo que un museo, eso se plantea, pero hubo pues tiraron muchos árboles que estaban ahí alrededor y un escándalo político, pero es la historia de Nicolás Romero. Tenemos esas dos vertientes y creo que por las condiciones históricas, incluso incluida la pandemia, pero la transición a la democracia como va en México, que es complicada y que se nos hacía mucho tiempo quizá, para los que decíamos que había empezado en el 68, que acabara en el 2000, pero se ha prolongado al 2021 y seguirá otros 20, 30 años. ¿Por qué? Porque pues, no podemos consolidar un sistema democrático de la noche a la mañana, no podíamos nacer así de la nada a una democracia. Y entonces creo que el municipio tiene un papel importantísimo en todo este proceso histórico finalmente, ¿no? Entonces ahí estamos inscritos. Yo nací en la Ciudad de México, pero llegué aquí a los 6 años, luego me mudé allá de nuevo y viví allá un rato, pero me regresé de nuevo. Y entonces, pues conozco muy bien el municipio, tengo muchas relaciones en todos los niveles, porque soy como camaleónico, entonces puedo estar aquí, allá y acullá, en diversas clases sociales. Hablando, por ejemplo, de uno de los adversarios internos, les decía en off que pues pertenece como a la clase colonialista, digamos, en esta tradición de colonialismo interno que tenemos en México, que tiene que ver también con un clasismo que tenemos que admitir que existe. O sea, los white Mexicans, Claro. pues sabemos, aunque no somos tan whites, que tenemos ventajas. Las hemos vivido. Yo aquí, Nicolás Romero, ciertamente no puedo negarlo, que lo pienso, y desde la secundaria, ¿me explico? En fin, pero es una cuestión, sabemos, la construcción nacional, o lo deberíamos de saber, pues difícil, ardua, larga, no exenta de conflictos, y pues no se trata de que, pues de ningún lado nos pongamos en una actitud de tirar la toalla o hacer berrinches, sino tratar de madurar, ¿no? Solo así podemos tener democracia en los municipios, porque como que la gente piensa que es imposible, incluso aquí no lo creen que va a ocurrir. Ya se publicó la convocatoria en Morena y pues ahí estamos puestos. Alejandro, quisiera poner esta reflexión en la mesa para tratar de alimentarnos de tu experiencia. Me interesa muchísimo, o nos interesa mucho la parte de la reflexión desde el municipio, como tú bien dices, porque si la democracia, en mi opinión, si no se construye desde abajo, pues vamos a seguir prolongando esta gran simulación, ¿no? De que tenemos, pero no tenemos, y a veces sí, a veces no. Y evidentemente por lo espectacular que resulta la nota, la reflexión nacional, todos los comentarios en esta comentocracia de los medios sociales están poniendo los ojos en las elecciones federales, en donde la discusión es federal, en donde el municipio no entra en esa parte, es como una realidad, como si no existiese, ¿no? Y entonces la gran lucha que hay ahora es del lado, digamos, más conservador y reaccionario,
es ganemos el Congreso porque tenemos que frenar a Morena, ¿no? Y del otro lado es mantengamos lo que ya logramos y hagámoslo crecer, ¿no? Porque nos lo pueden quitar. Entonces es como una guerra de emociones en dos extremos. Así Desde que te es. sigo, desde que te sigo, independientemente de que seas candidato o no, me parece que tú has construido, porque además es testimonio, no es un tema que yo lo diga, es cuestión de, vamos, hay prueba de ello. Tu trayectoria has tenido diálogo con quien sea. Es decir, has tenido foros culturales, foro de discusión, la presentación de tus libros, es decir, has procurado espacios de conversación. Y es justo lo que no hay. Y entonces, yo que vivo en Estados Unidos, ahora quizás lo veo más porque estos extremos también se reflejan acá. Y lo que no hay es voluntad para sentarse a platicar con el otro. Para decir, a ver, no se trata de que nos cambiemos las convicciones, sino de que encontremos cómo mejoramos el espacio donde vivimos. Y eso ha sido una línea continua que yo creo que hay prueba suficiente en tu trayectoria. En este sentido, Alejandro, pensando en una transformación, ¿no? Y algo que empezó como un individuo, porque yo lo veo como algo que es característico de Alejandro Colina, pero no lo veo como característico de un sistema político que empuje o por lo menos promueve ese diálogo desde la base municipal. Al revés, ¿no? En ambos casos, cualquier bandera, cualquier color, estamos como muy metidos en, comentemos, ¿no? Todo por las redes, pero fomentar el diálogo, y es posible que no lo vea, Alejandro, no quiere decir que no exista. Es posible que desde donde esté mi propia subjetividad me nuble y no lo vea. ¿Cómo crees tú entonces, desde tu experiencia, que ese reto de promover diálogo desde el municipio pueda pasar este fenómeno electoral y no se convierta en una fiebre que se nos quite después, ¿no? Sino mantenerlo? Eh, ¿Cómo, no sé, no sé que es complejo, pero ¿cómo crees que eso pueda suceder? Sobre todo para quienes lo estamos viendo en que nosotros mismos podamos promoverlo, porque si no, creo yo que vamos a caer en la misma trampa, no lo sé. Yo creo que parte de esta madurez política a la que necesitamos acceder para poder convivir en un régimen democrático es, pues digamos, evolucionar de estas perspectiva que reduce la política al presidente de la República y al Congreso Federal y al destino nacional, como si pudiera además determinarse desde el centro, desde Palacio Nacional, algo que ya no ocurre desde hace rato, ustedes lo saben mejor que yo. El punto es que hay que madurar, y entonces hay que dejar de ver para, dices, ¿cómo? Primero, pues quizá quitarle tensión o no tomarlo como esta lucha de todo o nada o como apocalíptica de que ahí nos jugamos todo, ¿no? Y contribuir más a la atención y decir, bueno, ¿quién empezó? Y entonces echamos la bolita, etcétera. Cuando en realidad sí ahí, digamos, es natural, eh, pues yo veo, sí, como dos proyectos de nación que pueden distinguirse y que podríamos, yo insisto en la diferencia de izquierda y derecha. Y puede haber empresarios de izquierda, como puede haber obreros de derecha o campesinos de derecha. En economía, ¿qué significa eso? Pues significa que desde la derecha no se considera al Estado, a los gobiernos, al gobierno municipal, por ejemplo, como un actor económico, no, digamos que puede, primero, crear empleos, sí, en las áreas de educación, cultura, para vincularlos con la planta productiva. O sea, desde la izquierda pensamos que desde el municipio, el Estado, la federación, debe de haber una mayor y más inteligente intervención en la educación y en la cultura, incluso dinamizando el sistema educativo, que es un fracaso, y que además estas nuevas condiciones de existencia nos obligan a transformarlo. Y sabemos que hay muchas nuevas profesiones y demás. Yo tengo todo un proyecto de la Ciudad de Conocimiento de Nicolás Romero,
que pienso aplicar en todos los espacios públicos que están repartidos en el territorio municipal. Hay muchos desaprovechados. Con este esquema de educación, entonces puedo dar empleo. ¿Por qué? A maestros, y que acá mismo se pueden crear esos maestros. Hay, por ejemplo, jóvenes que se dedican a la música y que pueden llegar a ser maestros de la rama musical en la que se desarrollan y tratar de vender sus discos. ¿Me explico? Eso es algo como muy sencillito, pero si lo ponemos en Acción del Conocimiento, tengo un centro de tecnologías de la información. Entonces, desde enseñar a manejar paquetería, software, hasta programar y obviamente hay oficios nuevos, profesiones, si ustedes las quieren llamar así, en la edición multimedia, que es indispensable para todo. Y entonces enseñar, aprender y de ahí desarrollamos recursos humanos. Creo que desde la izquierda pensamos que el Estado en general, los 3 niveles de gobierno deben intervenir para el desarrollo de recursos humanos con un sentido de equilibrio social, o sea, para todos, ¿no? Eso ha existido en México desde después de la Revolución, con el principio de la educación pública, que pues yo creo que por eso sigue existiendo México como nación, con todas las fallas. Yo ya dije que es un fracaso el sistema educativo nacional, pero sin él, pues imagínense cómo estaríamos. La cosa es transformarlo. Yo sí pienso que lo más importante es una reforma pedagógica antes que laboral, que no se hizo y que no se puede instrumentar desde la federación, yo diría ni siquiera desde el Estado. Es algo que estados chiquitos, ¿no? Como Tlaxcala o qué sé yo, pero el Estado de México está cañón porque es muy diverso. Entonces, pues, piensas Naucalpan y piensas, no sé, acá Villa del Carbón o Nicolás Romero, somos muy diferentes. Y entonces el municipio debe intervenir. Pero no ha intervenido en nada prácticamente porque no es democrático, porque es como un botín que se les deja a los políticos locales y pues hay un robadero y todos lo sabemos y como que no existe, como bien dijiste. Quizás lo primero es darle visibilidad a este asunto y así hasta le quitamos tensión a lo nacional y hasta de repente este litigio del federalismo que revive lo que pasó en el 19. ¿Por qué? Porque pues, revive nuestros traumas y problemas políticos que tenemos desde entonces. Decíamos, la federación era un mito, transitamos a la democracia y la federación empieza a ser una realidad, pero con estados que podríamos cuestionar en su mayor parte que tengan un régimen democrático interior. ¿Por qué? Porque los municipios no son democráticos. Para que un estado pueda ser democrático, me parece que es casi condición sine qua non que los municipios lo seamos. Oye, me gusta mucho eso que dices tú en el tema de que la democracia empieza desde abajo, ¿no? Empieza desde los municipios, es donde la debemos armar. Pero yo me iría todavía un paso más atrás, y no sé si acuerdas conmigo, y ese es el partido, ¿no? En el tema de los partidos políticos. Tú desde tu perspectiva, desde el punto de vista de un municipio como el de Nicolás Romero, ¿cómo ves en términos democráticos el tema de la selección de candidatos? Ya sea al interior del partido, que obviamente tú estás, que es Morena, como los demás. Digamos, esa calificación previa democrática se está dando. Mira, yo pienso que empieza a darse apenas. Y creo que lo advierto en el Estado de México, en la convocatoria que expidió hoy mismo, ayer, apenas, el Comité Nacional, lo hizo público en su página hoy Mario Delgado, para el Estado de México. Ahí están publicados incluso los registros y todo para que toda la ciudadanía pueda acceder y observar e incluso participar en el proceso. Entonces, es algo inédito dentro de la historia del país. Nunca hemos tenido partidos democráticos. El PAN quizá era el que más aspiraba a hacerlo de una manera muy limitada, con una lógica tanto cuanto aristocrática, por su manera de seleccionar a los afiliados, simpatizantes, todo este esquema de ellos. Y bueno, enarbolaron
la bandera de la democracia en un tiempo en que nadie lo hacía. La izquierda estaba perdida en el marxismo, etcétera. El PRI, pues, no era de su interés, naturalmente. Y luego, bueno, tenemos este cambio político. Entonces, pues es importante que en los partidos haya procesos democráticos. Y en Morena tengo este indicio que empieza. Les cuento que es incluso claro que empieza, porque, por ponerles un ejemplo, que hoy es presidente municipal, Nicolás Romero, que ya no va a participar en el proceso interno, pero pues él estaba acostumbrado, me lo dijo en algún momento, a operar de una manera muy vertical, muy autoritaria. Él es administrador de empresas y administraba un poco a la gente, digámoslo, para llevarla a las plazas y demás, como si fuera un corporativo, y con ese autoritarismo que se maneja en un autoritarismo para manejar a la gente, a la que le pagas. Pero acá pues es política, ¿no? No es un corporativo empresarial, entonces no puedes operar de la misma manera. Pero le funcionaba porque Morena, como todos sabemos, pues funcionó de esa manera para llevar a López Obrador a la presidencia de la República. Ya estando ahí, existe la necesidad de una democratización, que por fortuna López Obrador y la gente que lo rodea, creo que ha optado por ella. ¿Por qué? Porque lo veo en esta convocatoria, ¿no? Y digo, bueno, pues es un proceso interno, inédito en la historia del país, como digo. Va a haber encuestas. De otra manera, yo no hubiera podido participar ni aspirar a la candidatura si no existiera esta apertura dentro de Morena. Y entonces esto cambia la lógica en la que venía incluso Morena mismo. Claro, como en todos los partidos, hay una corriente democratizadora y hay una corriente que lucha por sus privilegios. Y eso no, digamos, este proceso que se empieza a abrir en Morena, que es imperfecto, que irregular, que no se ha dado en todo el país, que empieza, pues no ha empezado aún en los otros partidos, ¿no? El PRI hoy sigue operando de manera como siempre, con designaciones, son las mismas caras. Yo veo aquí que incluso los candidatos que ya están perfilados del PRI en el municipio son expresión de este desmoronamiento del propio PRI. Les cuento que el candidato, uno de mis adversarios, y yo soy candidato en Morena, es el representante principal de Antorcha Campesina en el municipio. Y el candidato a la diputación local es el principal representante, heredero de, digamos, sin decir, para decirlo sin eufemismo, de la mafia sindical del Estado de México incluso, de la COSEM, que era una suerte de CTM a nivel nacional, la COSEM en el Estado. Entonces, el hijo de, pues, quien fundó la COSEM es el candidato a la diputación local en el Distrito 44, que es el de aquí. Entonces, estas dos candidaturas demuestran que el PRI se desmorona. ¿Por qué? Porque ahí podemos observar dos partes del PRI, pero actuando ya de manera por su cuenta, casi, me explico, como atomizada. Y el PAN va a poner a un personaje que tengo que decirlo, y también tengo que decir que me da un poquito de miedo, porque se le asocia con un grupo delictivo que se le llaman los Julios de Atizapán, y lo está poniendo el PAN. Esto que estoy diciendo es público, son rumores, están en cantidad de páginas, AM Noticias, AN Noticias, muchas que han comentado esto de esta asociación. No sé, yo no tengo pruebas ni nada al respecto, pero pues es que suenan, ahí dicen que si el agua suena, pero que agua lleva, el río suena es porque agua lleva, ¿no? No lo sé, yo les digo a ciencia cierta, pero tampoco es como muy, digamos, no es favorable, me parece, para el municipio poner desde el PAN personajes con ese prestigio. Hay otros personajes locales. El anterior candidato del PAN, por ejemplo, es un personaje de una familia de arraigo, Nicolás Romero, Polo Zamacona, yo lo conozco. Es un tipo que hubiera sido un buen candidato para mí del PAN,
como más, déjenme decirlo, respetable. Pero bueno, así están dándose las cosas, es parte de pues cinismo también que ha secuestrado a la clase política nacional y de todos los países, como sabemos, si no nos hubiera dado el fenómeno Trump. Pero es un cinismo que se da también, creo yo, permítanme decirlo ustedes, por el neoliberalismo cultural que ha tomado también a la política. Es decir, de pronto en la política, doctor, tú lo sabes bien, se redujo la política a la mercadotecnia, casi. Claro. Y pues estamos de acuerdo que es mucho más que mercadotecnia. Y entonces ya cuando se reduce a ello, pues es como reducir todos los valores al valor del dinero. Y estamos de acuerdo que no vivimos del aire y la economía es la base de la sociedad, pero todo debe tener su lugar, ¿no? Y la política tiene su especificidad, como también la actividad empresarial. O sea, si yo me meto de empresario, les juro que no la armo, porque no es liberación. No nací para ello, cada quien nace para algo, creo yo. En estas conversaciones, como te digo, de la comentocracia y en los círculos de opinión a los que estamos cercanos, ¿no? Y hay que decirlo, estamos mucho más cercanos a círculos conservadores, ¿no? que de otra característica. Y una de las cosas que queremos hacer siempre es promover el diálogo con gente que piensa distinto a ti. Y veo dos cosas. Primera, que hay una falta de educación política terrible. Es decir, se asume primero, para mí el indicador más importante es que la política se consume en el día de la elección o en los eventos preelectorales y postelectorales. Entonces, mi compromiso ciudadano con la política es, en este discurso, digamos, conservador, votar y votar en contra de Morena, ¿no? O en contra del PRI, porque el PRI es, la apuesta es que Morena es así como la transformación más acabada del PRI. Y por otro lado también hay y eso me parece que es para mi gusto lo más grave. Lo primero lo puedo entender, lo segundo, a pesar que lo entienda, no lo puedo excusar. Es no darse cuenta de, como Walter Benjamin llamaba, de los excluidos, de esos que no están en ningún lado, ni han estado en ninguna política de desarrollo de nada, ni estarán, ¿no? Y entonces sus propuestas, su conocimiento es hagámoslo nosotros en defensa de un privilegio, pero el resto, aquellos quienes no están, Oxfam acaba de sacar un estudio magnífico que nos habla de todas estas consecuencias, ¿no? Del COVID y nos vuelve a decir lo que ya sabemos, ¿no? Las brechas salariales, cómo los empresarios más acaudalados perdieron sus recursos y los recuperaron en 10 meses, y quien perdió sus recursos de otra vez estos grupos de los que han sido olvidados no lo van a recuperar en 10 años. Y entonces parece ser que la conciencia solamente ocurre cuando mis privilegios se ven amenazados. Pero no hay esta educación política para entender qué es ser política, qué es hacer política, más allá de comentar y mandar memes de uno y otro lado. Y me parece ahí, Alejandro, que los partidos políticos, en el caso de México, y lo puedo, digamos, contrastar porque vivo en Estados Unidos, me parece que hace mucho renunciaron a educar políticamente, primero a su militancia y después a la ciudadanía, y se perdieron en un concurso electoral mercadotécnico, ¿no? Para ganar votos, ocupar puestos y ya. Y entonces parece ser que esta educación política está suelta y está a cargo de memes y está a cargo de la ocurrencia, está a cargo de posverdades, ponle el nombre que quieras. Y me parece fundamental que exista en lo que tú estás empujando, porque si queremos que baje al municipio donde la podemos palpar, como tú mencionabas, es cercana y ubicas a los actores, es el vecino, ¿no? Sin este componente de educación política me parece que no le estamos haciendo fácil el camino a terminar de construir esta democracia que, y coincido contigo, es incipiente, no podemos decir que ya la tenemos. ¿Qué hacer, Alejandro, ahí? Si el partido político renuncia a esta parte, y si, cosa curiosa, no pasa por la cabeza del empresario. O sea, el empresario, en mi opinión, promedio, sigue sin entender que la empresa tiene que jugar un papel por el tamaño que tiene y no solamente en términos de gran capital, sino de presencia, amigos empresarios,
pues esta definición de un nuevo pacto social. Es decir, no puedes esperarte a que los demás hagan y después tú nada más contribuyes con capital y lo que ya sabemos. ¿En dónde está entonces, Alejandro, esta labor de educación política que tendría que empezar, ¿no? Para madurar? Y ahí quiero cerrar nada más este largo comentario con estas reflexiones que hacía Ikram Mantaki alguna vez, que decía, es que México es un país que no quiere crecer. O sea, nos encanta estar en un estado infantil siempre, ¿no? De no asumir nuestras responsabilidades, y parte de la educación política por ahí. En esto que estás enfrentando, que ahora lo ves, ¿qué crees que se pueda construir? Sobre todo, pues en una apuesta municipal con 4 años, digamos, en una administración, es decir, ¿cómo sembrar ahí? Sí, pues mire, yo pienso que el primer paso es ampliar, más bien entender qué es lo político, qué es la política. ¿Por qué? Porque nos implica como seres humanos. O sea, esto de que somos animales políticos es cierto. Decía Hannah Arendt que la verdadera felicidad solo la conoce el hombre público, el que de alguna manera hace política. ¿Por qué? Porque te realizas ahí como ser humano. Nos realizamos con los otros. Esta idea de que la felicidad y la realización es yo con mi familia, mis cuates, en un lugar bonito, o sea, ustedes saben que se puede vivir, pero no necesariamente es realización humana, y mucho menos realización plena, en un sentido de que la realización plena es en nuestra participación en la ciudad, en la comunidad, en el lugar donde vivimos. Nos tenemos que hacer cargo de ello, es parte de la mayoría de edad de la humanidad, como personas, ¿no? Recordemos que ese concepto de la mayoría de edad de la humanidad lo acuñó Kant a la luz de la Ilustración, y la Ilustración es un movimiento político de concientización ciudadana. O sea, ahí surgen los ciudadanos, incluso todos se decían ciudadanos, sabemos, en la Revolución Francesa, pero ¿por qué? Porque eso somos, ¿no? Y es parte de nuestra humanidad. Te digo, todos tenemos una vida privada y una vida pública. ¿Por qué? Porque todos tenemos una casa, y cuando yo salgo a la calle, ya estoy en la vida pública. Estoy en la vía pública y me pasan cosas públicas, porque estoy ahí en la ciudad. Entonces, los mayores de edad, pues sabemos que si no nos hacemos cargo de la casa donde vivimos, la casa se cae. Hay que meterle no nada más dinero. Tengo que estar con el albañil allí, porque si nada más le doy la lana, pues la verdad es que no va a hacer bien las cosas y va a ser un desastre cuando llegue. Me va a pasar lo que al cuate del cuento de Ibargüengoitia, que dejó construir una casa en un pueblo de México, dejó todo el dinero, etcétera, y luego cuando regresa y está terminada la obra negra, va con los planos y le pregunta al maestro, ¿y este pasillo? Y le dice el maestro, es que no ocupo. Entonces, naturalmente que tenemos que, es muy mexicano, ya saben, en Barbecueque, tenemos que implicarnos, no nada más, y es cuestión, insisto, de dar dinero, es también cuestión, como bien observas, de participar, de hacerse cargo realmente más de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá yo pienso que entonces es primero ampliar el concepto de política o regresar a su origen, y el otro es ver cómo instrumentamos políticas públicas pedagógicas al respecto. Okay. ¿Qué implica esto? El civismo en México siempre fue, la verdad, una tontería, o sea, cuando existió. Solo, la verdad, yo conocí que era la política un poco en la prepa, y ya en la universidad me di cuenta de qué se trataba el asunto. Pero incluso la historia de México que dan en la primaria, a crítica, pues no politiza, no crea ciudadanos, no vincula la historia con la realidad actual, etcétera. Y hemos trabajado mucho eso, y hay textos buenísimos de pedagogía, pero en la realidad no estamos creando ciudadanos desde la primaria, porque desde ahí se deben de crear los ciudadanos. ¿Cómo? Pues haciéndonos partícipes de la construcción del jardín, de la comunidad, ¿no? Entonces que los niños le entren y sepan que si no meten las manos no va a haber jardín, porque no se va a hacer solito, ¿no? Y entonces tenemos que meter las manos, primero participando con la palabra, porque la política se hace de palabras, es lo que nos distingue de los animales.
Y entonces aplicar esta, digamos, política educativa, tanto desde la federación como en el estado y en el municipio, lo que implica, pues sí, regresar la filosofía a los planes de estudio en un concepto amplio. ¿Por qué digo la filosofía? Porque no hubiéramos existido los ciudadanos sin la filosofía, eso lo sabemos en Occidente. Digo, yo no puedo juzgar a rajatabla a todo Oriente, pero sé que es más difícil allá que haya ciudadanos libres porque no tienen la idea de la libertad que se constituye a partir de la filosofía. Entonces, no tenemos filosofía mínimo y también desde la primaria, o sea, no necesariamente filosofía dura, pero aprender a pensar, o sea, eso es enseñar. Y aprender a pensar es aprender a ser libre, y eso es ser ciudadano. O sea, la verdad es que no podemos ser libres como hombres, como mujeres, si no somos ciudadanos, ¿no? Digo, yo me la he jugado así, por eso estoy en política. La verdad es que yo simplemente es ser quien soy en donde soy y crecer y desarrollarme aquí. Y la historia y demás me lleva acá, ¿no? No es que yo me lo haya proyectado desde chavo, el doctor sabe que no era mi intención ser pero pues acá me han llevado las cosas. En fin. Muy bien. Hay que entrarle a la escuela. Entonces, fíjense que en Nicolás Romero tenemos el proyecto de la Ciudad del Conocimiento. Y entonces, en todos los espacios públicos, pensamos instrumentar este proyecto educativo y meter filosofía y meter esta formación ciudadana, que no es una formación ideológica, porque si le dices a un partido, de inmediato te dicen, ah, bueno, entonces vamos a meterles marxismo, leninismo, o vamos a meterles pues al padre no sé cuál, o a Santo Tomás de Aquino y no más a Santo Tomás, ¿no? Y entonces se clavan con la ideología cuando les dices que hay que politizar, y dices, no, 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 politizar es pensamiento libre, ¿no? Y entonces que eso aprendan desde la primaria y que no sea secuestrada la filosofía, el pensamiento por la política o por un partido político. Por eso los partidos no se pueden hacer cargo del todo de ello. Tienes razón, Edgar, al decir que los partidos se perdieron en la mercadotecnia y no observaron esta cuestión de formación política, que es una cuestión básica para cualquier partido, y de pedagogía política. Yo insisto, yo estoy convencido que la política, al menos como yo la vivo, es una extensión de la pedagogía, de alguna manera. ¿Y por qué? Porque estoy de acuerdo con Fernando Sabater, que sostiene que el propósito último de la educación es formar ciudadanos. Y entonces, bueno, eso se nos ha perdido y hay que reencontrarlo y llevarlo a cabo pues, donde estemos, ¿no? Porque es una cuestión nacional. Y aquí se nos hace realidad el federalismo, porque si yo puedo entrarle desde el municipio, le entro. Ya hay facultades constitucionales, ya se ampliaron, en el 19 una nueva reforma del artículo 3º. Todavía no ley reglamentaria. Naturalmente todavía el municipio no puede expedir grados, títulos universitarios, etcétera. Pero podemos entrarle de muchas formas a la educación. Y lo vamos a hacer, ¿no? Digo, porque vamos a ganar. Esperemos que sí. Exactamente. Oye, el Estado de México. El Estado de México es algo muy complicado, ¿no? Porque, bueno, Baja California tiene 6 municipios, me parece, 5 o 6 municipios con unas ciudades muy grandes, etc. Oaxaca, no digamos, atomizado en miles no miles, pero sí cientos. Pero el Estado de México tiene unas peculiaridades muy curiosas y una de ellas es, primero que nada, a nivel gobierno, priista, bastión priista, a nivel gobernatura, ¿no? Así es. Sin embargo, pues tienen toda la cuestión del área conurbada que es sumamente izquierda. Tradicionalmente, pues es gente que vive en la parte externa de la ciudad, no solamente geográficamente, sino también socialmente, ¿no? Es esa gente trabajadora que pues diariamente se desplaza, que vive, digamos, fuera de lo que es la parte principal de lo que se ve aquí en el centro, que pues aquí está bonito, vamos a decirle de alguna forma. Obviamente la opción de la izquierda, pues, tiene un compromiso muy grande. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál va a ser el papel de esta izquierda? Porque se viene. Creo yo que se viene un cambio muy interesante en ese sentido. Dentro del Estado de México, dentro de los municipios, mexiquenses, ¿cuál va a ser ese papel de la izquierda en el Estado? Siguiendo sobre la misma línea de razonamiento, tienes razón al advertir que
el Estado de México, una de sus características es la continuidad del PRI a la fecha, ¿no? 90 años, ¿no? Ya. No, sí, 90, ¿no? En el poder sin alternancia a nivel gubernatura. ¿Esto qué produce? Que no tengamos una sola universidad autónoma en el Estado de México, real. La UAM es un mito como universidad autónoma. El rector lo pone el gobernador y todos los puestos directivos de las escuelas que conforman la UAM son puestos políticos. Como lo son incluso las preparatorias oficiales. Fui director de educación en mi municipio, pues, digo, lo sé, que todos los directores de las escuelas oficiales, las prepas oficiales, el CECITEM, el CONALEP, etcétera, pues son puestos políticos. Incluso se utilizan como antes en el antiguo PRI, pues las embajadas, que eran como para o sea, quitarle presión, ¿no? Y entonces ya, bueno, este muchacho mándalo de rector en la Universidad Tecnológica de, no sé, Gilotepec, ¿no? O de Nicolás Romero. Aquí el rector, pues es un puesto político, el hombre, tanto que actúa políticamente, y así todos. Y entonces, el primer paso de la izquierda, tanto que llegue al poder en el Estado de México, pues era en el ámbito educativo, pues darle autonomía real a las instituciones de educación superior, la UAM, pero digamos, los alcances educativos del Estado son muy grandes, es decir, el aparato institucional es enorme en cuestión de preparatorias, bachilleratos, universidades, y si todo eso le damos autonomía, dinamismo, etcétera, pues es un poder de construcción de ciudadanos libres, que es lo que necesitamos. Desde la izquierda digo yo, para tener sociedades más equitativas. ¿Por qué? Porque incluso Aristóteles lo comprendió y todos, o sea, no, una sociedad no puede ser pacífica si es tan desigual como la sociedad mexicana. Debe ser una sociedad más equilibrada. Ustedes saben que el mundo desarrollado es un mundo mucho más equilibrado, donde no advertimos, no vemos estas diferencias que tenemos acá. Y eso es lo que desde Alexander von Humboldt, que lo definió muy bien, que dijo, México es el país de la desigualdad, en el 19, ese es nuestro problema hasta ahora. Bueno, la violencia, la política, se nos han sumado, siempre los hemos tenido, siempre han estado allí, no nos hagamos los guajes. El punto es que, bueno, ahora con la complejidad del siglo XXI, y pues hay que entrarle y adaptarnos. Es un poco, yo creo que ahorita este cambio, de repente ser flexibles, no ponernos tan densos en nuestras posturas, para poder entender la realidad, que creo que nos asombra a todos los días de lo que pasa, tanto en México como en el mundo. O sea, ¿quién imaginó ver lo que vimos en la Casa Blanca, por ejemplo? Nunca lo imaginamos. O sea, yo no vi una película así, que hubiera una toma así de la Casa Blanca, o a ver, recuérdenme alguna. Casi matan en alguna de los X-Men al presidente. Sí. Entran ahí y casi lo asesinan, pero de esta manera, así como meeting, como turba, no apareció en el cine. No lo previeron. No, y vamos a esperar lo que se está cocinando, porque alguien dice, no, es que ya acabó la era Trump, no, apenas empieza. Hay mucho resentimiento ahí. Ahí, aprovechando esto que dices, Alejandro, hay un ejercicio acá en una universidad que empezaron a hacer un par de sociólogos que me parece bien interesante. Porque ellos dicen, bueno, para tratar de construir diálogo, por principio, ¿no? Si partimos de señalar al otro las diferencias y lo que no te gusta, hay una obstrucción empática y entonces garantizas primero que cualquier viso de diálogo sea absolutamente emocional. Y dos, se personaliza. Entonces, las posibilidades de hablar sobre temas que nos competan, en donde podamos decir, claro que sí, izquierda y derecha podemos trabajar juntos acá, en este caso, republicanos y demócratas, en estos puntos, ¿no? Entonces ellos lo que están es un ejercicio que están y proponen lo siguiente que se me hizo muy interesante. Decían, ¿por qué no mejor? En lugar de empezar a señalar lo que no te gusta el otro, y es que tú eres republicano, tú eres demócrata, ¿por qué no mejor le dices cuáles son aquellos puntos
que tú propones que el otro debería de entender para comprenderte, ¿no? Para decir, a ver, si quieres leer lo que es el demócrata, pues mira, estas son nuestras opciones. Es un ejercicio que está haciendo a nivel estudiantes, robándome esa parte y procurando que las gentes con las que nosotros conversamos, las personas con las que nos conversamos, entiendan un poco de, a ver, acercarse, o sea, con personas que son de izquierda sí se puede conversar. A ver, este asunto de que todo el mundo es comunista y todo el mundo está detrás de mí, yo soy la víctima y entonces me van a venir a quitar mis casas. No, a ver, esa es una fantasía por ahí construida y no sabes qué arraigada está, ¿eh? O yo creo que sí lo sabes. Cuando alguien platica con una persona como tú, ¿no? Que no solamente está consciente de los demás, sino que está consciente de que hay que estar consciente de tener conversaciones con todo el mundo para poder tratar de construir algo en favor, en este caso, de un municipio. ¿Qué cosas o qué aspectos habría que decirle a una audiencia, ¿no? Que no entiende este fenómeno de izquierda, que no entiende cómo se construye desde un municipio, que escapa desde su realidad, para evitar primero, quizás, ¿no? Que juzgue de manera inmediata y diga, bueno, si te fijas en estos tres aspectos, en estos cuatro aspectos, podés empezar a entender mejor esta oferta que hay ahí, ¿no? Que a lo mejor, ¿no? Te hace sentido y puede abonar para construir puentes, más allá de comunicación, inclusive de política pública, ¿no? Porque pues si estamos hablando o de inversiones, porque estamos hablando con una audiencia empresarial, decir, espérame, o sea, Nicolás Romero puede ser un espacio para invertir por estas razones. Pero antes de que juzgues, ¿no? De que dejó de ser una opción porque entonces es una posibilidad en donde Morena, antes de que caigas en ese terreno, ¿por qué no mejor observas estas tres o cuatro cosas? Para Claro. poder comprender mejor qué serían, Alejandro, desde tu perspectiva. Decir, mira, para poder comprender lo que, por lo menos, por ejemplo, lo que tú encabezas, tres o cuatro cosas que podamos observar, decir, mira, esto está pasando ahí, vale la pena detenerse un poco y no juzgar de manera inmediata. ¿Qué sería? En primer lugar, creo que lo más urgente es que se comprenda que la cuarta transformación no es la repetición de un populismo autoritario de izquierda latinoamericano. ¿Por qué? Porque México no lo permite. ¿Por qué? Porque tenemos un entramado institucional que no lo permite. ¿En qué se demuestra esto? Se demuestra en que el presidente de la República se va a ir en 3 años, sin duda. ¿Por qué? No, aquí tenemos una herencia, quizá la mejor políticamente hablando, del PRI, que es la no reelección, al menos en el Ejecutivo Federal. Esa es la base del México moderno, como todos lo sabemos. El propio presidente de la República lo sabe bien. Y bueno, entonces será otro que gobierne este país en 3 años. Probablemente sea de Morena y sigamos con el mismo proyecto, pero es un proyecto que a mí me gustaría calificar más cerca de la socialdemocracia y del, incluso en mi caso, yo lo llamaría una suerte como de socialismo liberal en el sentido de democrático. El mayor aprendizaje de la izquierda, o que debe de tener la izquierda, que todavía debe de aprenderlo más, es la importancia de la democracia liberal, entendida como pues, garantías absolutas para las libertades de expresión, de reunión, de todo lo que nos garantiza ser ciudadanos libres. Esto no se ha vulnerado en México pese al escándalo. Creo que el escándalo confunde mucho. A mí me sacaron del periódico Crónica, no me acuerdo qué año, 2003, por ahí, porque publiqué un artículo en favor de los segundos pisos del periférico. Ahora, pues es normal ver segundos pisos, no nada más en la Ciudad de México. Y pues no hice ese escándalo que
Loret de Mola, incluso Aguilar Camí, de pronto hacen, porque confunden cosas, confunden sus vidas con el país. México es mucho más que cada uno de nosotros. Y se nos olvida a todos de pronto. Entonces hay que recordarlo, no hay que confundir. A lo mejor el pleito de específicamente de López Obrador es con ciertos empresarios grandes que sabemos quiénes son, que le jugaron en su contra, y ya son como pleitos o adversidades de años que pues ahí se cobran, ¿no? Pero en realidad no es para todos. O sea, no hay una política realmente en contra de la iniciativa privada del gobierno federal. Lo que más se le puede reclamar, por ejemplo, es desde la política pública, desde el, sí creo yo, dogmatismo neoliberal, identificar, por ejemplo, los organismos autónomos con el funcionamiento de una buena economía. No lo creo necesariamente porque en México, para empezar, la mayor parte de la economía, ustedes lo saben, es informal, pero no veíamos esa parte. La dejamos de ver desde, pues sí, déjenme decirlo, desde que los economistas, no, iba a decir del ITAM, pero Carlos Salinas no egresó del ITAM. No, es UNAM. Es de la UNAM. Sí. Pero el asunto es que... No, o sea, sí, pero lo que sí el podemos decir asunto que de que educación neoliberal, ¿no? esta educación neoliberal totalmente en el sentido de que se excluyó cualquier posibilidad de que el Estado interviniera de otra forma en la economía, ¿no? Y no solo en la economía, sino esta idea de que necesariamente iba por el neoliberalismo. Eso fue subirse a un rebote que tuvo lugar a partir de la caída del muro de Berlín. Un rebote, digamos, hacia la derecha en términos de política económica. Cae el muro de Berlín y entonces, pues, ¿qué queda? El mercado y la democracia. El Estado, no. Mercado y democracia. Y todos, oh, mercado y democracia. Fue una moda que todos la agarramos, o no todos, pero muchos le entramos. Yo confieso que también pude haber estado seducido por esa idea de que por ahí, ¿por qué? Porque pues suena que pues, es como muy libre todo. El problema es que es muy desigual, porque el mercado crea desigualdades, las profundiza. Y sabemos, de repente dicen, oigan, ¿por qué en Chile sigue habiendo protestas? Sí, es en donde la izquierda tuvo más éxito, crecieron las clases medias, el gobierno de Bachelet, etcétera, y las protestas siguen desde ahí. Pues, ¿por qué? Porque la gente que no ha tenido nunca empieza a tener algo y quiere más, pues le gusta, obviamente. Además, nunca sabía que existen un montón de cosas y dejan, y no lo saben, y mientras más saben, pues más quieren saber y más quieren tener, como todos. Los que tienen, por eso no lo quieren dejar de tener. O sea, es natural, es parte de la condición humana. La cosa es abrir aquí las posibilidades para que todos vivamos en la abundancia en la medida de lo posible. Y darnos cuenta que, pues sí, es crear más pastel y no pelearnos por el que hay, ¿no? Yo digo, y que los que crean pastel tengan la libertad de hacerlo. Mi política como alcalde, si llego, pues será no molestar a la iniciativa privada en el sentido de irle en concretito aquí, a cobrarles cosas, ¿me explico? Como alcalde a quererles sacar una lana. Pues no, no me voy a acercar a ellos para eso. Si me acerco es para tratar de articular su trabajo con otros actores económicos locales o con el mercado local, o ver cómo le hacemos para que crezcas, porque así crezco yo también, crecemos todos. Y no es estorbar al principio, ¿no? Digo al principio porque luego pues todos hay que entrarle con un cuerno en algún momento, pero primero yo digo, el gobierno municipal necesita legitimidad. ¿Por qué lo digo? Porque esto que planteo para los empresarios, o que hay que entrarle con algún impuesto, no, naturalmente, lo digo para los ciudadanos hasta para respetar las normas de tránsito. Aquí en mi pueblo nadie respeta nada. Pasan de Atizapán, se tienen que poner el casco los que llevan moto, pero aquí andan sin casco. Y es peor que en Acapulco. O sea, manejar aquí después de los 50 es seguir estando en los 30. Eso tiene sus ventajas porque te mantiene vivo. Atento al time porque si no te llevas a alguien.
Le digo a un sobrino que vino que no está acostumbrado, le digo, sí, es como Calcuta, pero ten paciencia y agarra el ritmo, porque realmente es una favela, tenemos poco espacio, muchos coches, mucha gente, muchas motos, o sea, imagínense. Entonces aquí hay que hacer mucha política social. Por eso yo, por ejemplo, en el primer eje de gobierno, pongo desarrollo social y económico como lo primero y los uno, lo social y lo económico. Que esto me parece como de izquierda. ¿Por qué? Porque concibo que primero va lo social, en el sentido de educación, cultura, formar gente, y de ahí viene lo económico, ¿no? Eso es en lo que se tiene que centrar la política pública. Y los empresarios a lo suyo, y dejarlos en lo suyo, y darles garantías, ¿no? Para que naturalmente tus inversiones tengan seguridad. Eso es algo natural, ¿no? Obvio. Yo creo que habría muchos temas. La agenda me parece muy extensa y más ahora que tenemos este fenómeno en donde eh, todavía no leo a alguien, ¿no? Digamos, que se asuma liberal, ¿no? Que escriba algo al respecto de hacerse responsable del desastre, no de la desigualdad que hay, ¿no? Es más bien son señalamientos, hay una reflexión de economistas que ahí está, apenas empieza, pero no hay esas voces de, bueno, hacerse responsable es, bueno, no decir sí, lo siento, ¿no? Sino hagamos esto. Pero me parece que se está construyendo y en esa lectura veo que tu propuesta, digamos, ofrece, eh, y más allá de tu propuesta política, insisto, porque no creo que sea de hoy, sino de tu trayectoria, ofrece la capacidad o por lo menos la alternativa de construir cosas, ¿no? De pongámonos de acuerdo y dialoguemos para construir cosas, desde claro, evidentemente, las formas que tú consideras para resolverlo. Me parece, Alejandro, que hay todavía una agenda muy grande. Hay vicios que nos gustaría después platicar contigo para poderlos, ¿por qué no platicar? No se trata de normalizarnos, sino se trata de, en una conversación, si no los problematizamos, vamos a ver que existen, ¿no? Vamos a tener capacidad de identificarlos y vamos a asumir que mientras los problemas en mi colonia y en mi casa no lleguen, pues entonces será de otros y por lo tanto no existen y entonces caemos en este círculo vicioso al que ya hemos platicado. Entonces, si tu tiempo lo permite, sé que se vienen, tu agenda se complica cada vez más, pero bueno, te vamos a seguir la pista. La idea sería poder identificar algunas otras cosas y otras que tú desde la trinchera municipal veas, que creas que sean útiles para explicarle a esta otra audiencia que para ellos el municipio es algo así como inexistente, ¿no? Como una realidad que pues solamente existe en el momento que ocupe las primeras planas del periódico que yo solamente leo, o si no me llega en versión meme, no existe. Pues para darnos cuenta que hay otras cosas por hacer. Entonces, en este sentido, yo te pediría si nos regalas una última reflexión para poder entender entonces cuál crees tú que serían estos 3 o 4 puntos de una agenda de transformación política desde el municipio al que deberíamos de estar atentos para seguirte a ti, para seguir este fenómeno en todo el país, para no pensar si la elección es solamente un fenómeno federal de congresos, sino decir, bueno, veamos en los municipios qué crees tú, digamos, estas grandes tendencias que nos recomiendas observar para empezar a reflexionar en ello. Ok, antes de contestar tu pregunta, quisiera acabar de contestar la anterior que no acabé. Ok, muy bien. Se me perdió ahorita, lo rescataste porque hablé de la no reelección como una garantía de que la 4T no es un populismo latinoamericano autoritario. Debo agregar la democratización de los sindicatos como una iniciativa ya aprobada, una ley que existe gracias a la 4T. ¿Por qué la democratización de los sindicatos? Que pareciera que no es importante, pero lo es, porque justo los sindicatos son la base del autoritarismo latinoamericano. Es decir, recuerdas a Alfonso Zárate que explicaba que el sistema político mexicano era una pirámide que tiene en su vértice, en la punta, al presidente. Tenía después al PRI y en la base a las corporaciones, es decir, a la CTM, etcétera, los sindicatos. Tienes que tener control. ¿Y cómo tienes control? Pues si tú los nombras. Pero si los democratizas, ya no los nombras tú,
Y entonces no tienes ese control político. Si fuéramos hacia allá, no hubieran hecho eso, por ejemplo. Entonces hay que bajarle la paranoia del lado de la derecha, como en la izquierda hay que bajarle muchas cosas, Sí, claro. ¿no? Pero bueno, insisto, es una cuestión como de ir avanzando hacia la democracia, ¿no? Sabemos que el Parlamento inglés existe desde el siglo XIII. En México tuvimos un Congreso independiente, quiero decir que funcionó como Congreso ya independiente del Ejecutivo en el 97. Fue nuestro primer Congreso con mayoría opositora, apenas, Sí, claro. veintitantos años, o sea, estamos bien chamacos, acabamos de nacer en la democracia, entonces es natural, incluso creo yo, hasta nuestra histeria, porque estamos espantados porque acabamos de nacer. Pero el asunto es crecer, ¿no? Desarrollarnos y tomar las conciencias que hay que ir haciendo, entre ellas esa, que la 4T creo no es una amenaza a la democracia, hay que verlo así, y más bien en la oposición está el asunto de política, propiamente política, tienen el gran reto de construirse, porque el PRI y el PAN están perdidos. El PAN, si se junta con el PRI, pues no sé, es como negar su raíz, es algo muy extraño, pero finalmente está surgiendo un nuevo sistema político. O sea, que quizás sea en nivel federal bipartidista, como lo es Estados Unidos, con una izquierda y una derecha, ¿no? Que entre la izquierda, pues ahorita Morena, ¿no? Y en la derecha, pues saldrá algo ahí del PRI, PAN y todos los demás. Y otros satélites que pues, siempre estarán por ahí. Pues bueno, en cuanto a lo municipal, hay primero, creo que es muy importante observar que la democracia, para que se haga real, debe de concretarse en el municipio. Es muy Seguro. importante que la democracia se haga real para tener certidumbre jurídica, etcétera. O sea, sin esa certidumbre, el país nunca va a ser un país desarrollado. Y es algo a lo que tenemos que avanzar, apuntar hacia allá, ¿no? Y entonces es importantísimo por eso que se cobre conciencia en todos los niveles de la importancia de democratizar de manera genuina los municipios. ¿Por qué? Porque así se acaba con el patrimonialismo. El patrimonialismo es parte de la cultura mexicana que obstaculiza nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque si en algún tiempo fue quizá funcional en la colonia, ahora ya no lo es. Ya no puede ser una sociedad moderna, desarrollada, compleja y patrimonialista al mismo tiempo. Entonces hay que superar el patrimonialismo. ¿Qué es el patrimonialismo? Esa mala costumbre de utilizar los recursos de todos como si fueran propios. O sea, los recursos públicos como si fueran privados. Eso es lo que hay que acabar. Llegar hacia allá no es sencillo. ¿Por qué? Porque nos ha sido muy difícil cumplir la ley. Lo sencillo de pronto es declarar, vamos a cumplir la ley. Todos lo han hecho durante 200 años, pero no lo hemos logrado y no lo vamos a lograr porque el problema es político, no es jurídico. ¿Por qué es político? Porque si mientras no tengamos un régimen democrático, el Estado de Derecho va a ser una entelequia, va a ser algo que no existe más que en nuestra cabeza, no en la realidad mexicana. Entonces, por eso es importantísimo democratizar los municipios. Y eso es con movimientos ciudadanos reales en las ciudades. Los primeros triunfos de la oposición, que fue, sabemos, del PAN en el Bajío y el norte, fueron en ciudades. De ahí también la importancia de reconsiderar al municipio. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una ciudad o en un municipio. O sea, una ciudad que es un municipio. ¿Qué implica eso? Pues hacernos cargo de alguna manera de la ciudad en lo que nos toca. Cada uno forma parte de ella porque la ciudad está formada por ciudadanos. Sea lo que sea las ciudades en las que vivimos, son también nuestra responsabilidad, ¿no? Las heredamos, pero nosotros pusimos algo, pues dejamos algo. Y entonces, en nuestra realización como personas, creo, pasa por
hacer algo en nuestra ciudad, en donde vivamos, ¿no? Si lo que hacemos va más allá, pues qué bueno. Ya es como por añadidura, porque me parece que lo real es primero lo que haces en donde vives, ¿no? Donde estás. De donde eres en el sentido de que eres en donde estás siendo, donde estás viviendo. Claro, puedes mudarte y ser de otro lado. Eso está muy bueno y no pasa nada. Y entonces vas a otra ciudad y pues contribuyes de otra manera. Mientras más tiempo tienes en una ciudad, pues más tienes, creo yo, más posibilidades de contribuir. Entonces tiene un sentido humano también ahí y productivo, porque sin el municipio, sin esa, digamos, participación del municipio en lo que ocurre en el país, pues no vamos a poner jamás orden. Yo lo veo claramente con la policía, por ejemplo. En el nivel estatal es muy complejo, el nivel municipal es un poco más cercano. Pongo como primer objetivo, muy sencillo, que los policías municipales, tanto preventivos como de tránsito, no extorsionen a la ciudadanía, es el objetivo de mi gobierno, casi. ¿Me explico? Antes de que no pongan orden fuera, que claro que lo deben de hacer todo el tiempo, pero el asunto es cumplir ese objetivo, ¿no? A esas estamos para empezar. Y eso que pasa con la policía, por ejemplo, pasa en la educación. A nivel Estado, a nivel federación, está muy lejos. Es como muy abstracto. Uno diseña desde la SEP, ya sea en el centro, ya sea en Toluca, planes para N cantidad de niños, niñas que están quién sabe dónde, nada que ver, no sé si me explico, es muy Sí, sí, abstracto. sí. Donde se opera es en el municipio, es en tu ciudad, ¿no? Donde podemos transformar las escuelas es allí donde están tus hijos, ¿no? Y que sean escuelas de a de veras y que los formen de a de veras. Y entonces ahí es en donde uno quiere meter las manos, ¿no? Bueno, pues está en el municipio. A veces se pierde eso por las megalópolis donde vivimos, como la Ciudad de México, de manera pues emblemática en nuestro país, porque pues es una ciudad que es muy compleja y que parece de repente que es todo México, ¿no? Actuamos, seguimos actuando así, con todo y que en el norte hay un dinamismo muy importante en todos los ámbitos y que finalmente es como la punta de lanza del país, la vanguardia. Aquí creo que hay que aprender a caminar con los que van más lentos, integrándolos al desarrollo, al sur me refiero. Me parece en ese sentido que la obra de conectar los dos océanos a través de Oaxaca, que sabemos que venía desde el siglo XIX y que pues lo agarró Panamá después de que ya lo había dado Juárez en algún momento, etcétera. Toda esa historia que es parte nuestra, ahora se concreta con un tren que, como todo, causa polémica. Sin embargo, me parece que es una manera concreta, real, realista, quizá no la más ideal en términos de medio ambiente o lo que ustedes quieran, pero sin duda necesitábamos algo así para jalar no nada más al sur de México, sino a Centroamérica. O sea, es parte de la Nueva España. Nuestra responsabilidad, digámoslo, asumámoslo, política, de alguna manera, de México, es un factor de estabilidad, somos un factor de estabilidad regional, y Centroamérica es parte nuestra. ¿Por qué? Porque todos los migrantes que van a Estados Unidos pasan por acá, y si no hay desarrollo en Centroamérica, pues se nos complica más a nosotros los mexicanos, que de por sí ya lo tenemos complejo. Y empieza allá en el sur. Entonces hay que tener una punta de desarrollo en el sur, se está construyendo, y eso me parece que es un acierto pese a todo lo que se le puede cuestionar. Metí un gol federal y estaba hablando de lo municipal. Aterrizo con la última idea municipal, que es, pues creo que puede sonar romántico, pero me parece importante y es parte de la pedagogía, ¿no? Y es que en el municipio es en donde más podemos influir de manera concreta en la formación de ciudadanos. A nivel estado, a nivel nacional, pues a lo mejor en la tele o en la pantalla, ¿no? Y uno no se da cuenta. Pero acá es como concreto, con personas, que es muy diferente cuando uno va a una escuela. Ahora que estuve como director de educación y anduve en N cantidad de escuelas. Y teníamos un ejercicio que se llamaba la Feria del Saber, por ejemplo,
Entonces, metimos de todo, arte y al mismo tiempo educación y demás. Entonces, la escuela de todos los niveles, tuvimos el jardín de niños, primaria, bueno, hasta prepa. Separaba la escuela y era nuestra, ¿no? El gobierno municipal, teníamos ahí un ejercicio con talleristas, llevaba músicos, psicólogos, etcétera, y hacían un show muy bueno porque se iban de aula en aula. Entonces, de repente yo llegaba y veía todos los niños juntos y veías que habían pasado por una experiencia para ellos formidable, que para muchos a lo mejor hasta les cambió la vida. Y veía sus caras y naturalmente yo participaba ahí, era una suerte de conversación con ellos, ¿no? Y ves que tiene sentido, porque todos esos van a ser ciudadanos, van a ser ciudadanas, van a ser mentes libres. Entonces ahí se concreta, pues, en el municipio, ¿no? No lo veo tan claro a nivel estado, a nivel federal, porque me suena más como demagógico. Entonces, pues con eso concluiría. Muchas gracias, Armando, Edgar, y a toda la audiencia por su paciencia. Pues mira, gracias a ti por continuar esta tradición que has iniciado de tener conversaciones con todo mundo. Y yo creo que vamos a no solamente seguirte la pista, sino a abusar, ¿no? de ti, lo vamos a decir así, porque creo y estoy convencido de que hay muchos temas todavía que se tienen que platicar, ¿no? Es decir, me preocupa, sobre todo me preocupa esta apuesta al cambio solamente en las urnas, ¿no? En donde no me hago responsable más que de pararme, votar por lo que sea, y entonces ya cumplí, ¿no? Y ya me desentiendo de todo y que la democracia ocurra después del voto. Me parece que eso es justamente, en mi opinión, una de las principales cosas que hay que evitar que ocurran, y habrá que encontrar maneras de cómo podemos poner nuestro grano de arena, y creo que tú lo estás haciendo desde tu trinchera. Entonces, bueno, recurrir a ti sobre todo para entender y para traer este fenómeno del municipio y lo que ocurre en esta vida, porque sí, esta mente, digamos, este filtro que tenemos de la gran ciudad nos impide ver muchas cosas. Pues muchísimas gracias, Alejandro, mucha suerte. Estaremos pendientes de tu candidatura, de lo que ocurra, ¿no? De los retos que tienes que vencer, y te vamos a buscar más adelante, si tú lo permites, y pues agradecerte de nuevo. Claro que sí, muchas gracias a ambos, y pues estoy dispuesto. Finalmente a esto me dedico y se vuelve un placer. Qué bueno que sea así, porque de otro modo la pasaría mal. Oye, Alejandro, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? Me pueden encontrar en la Ciudad del Conocimiento NR. Okay. Ciudad del Conocimiento NR, que está en Facebook. Es una página. Facebook. Okay. De ahí publicamos todo. Incluso esto que grabemos, ahí me voy a permitir publicarlo. Ok. Ahí. Claro que sí. Bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias y pórtate mal. Claro, igual. Sale. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego.